Vamos a conocer más detalles. Estamos en contacto con el ministro de Transportes de la Nación, Mario Mioni. Ministro, ¿cómo le va? Buen mediodía. Petete Martínez y Federico Tolchinqui lo estamos saludando. ¿Cómo está? Buen día, Petete. Buen día, Federico. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, ministro, a ver, arranquemos por el anuncio que tiene que ver con los vuelos de cabotaje. ¿Estos vuelos tendrán una frecuencia diaria? ¿Cada provincia va a decidir el uso de su aeropuerto? ¿Puede haber provincias que directamente impidan que un avión aterrice en ese lugar, levante o suba pasajeros? ¿Cómo lo tienen previsto ustedes? Sí, efectivamente, las provincias tienen en definitiva la potestad para recibir o no esos vuelos. Nosotros estamos autorizando de manera macro para todo el país la posibilidad de que haya conectividad y que haya vuelos regulares. Esto significa que no tenga cada compañía o cada vez que va a salir un vuelo a un determinado lugar tener una autorización especial por parte de ANAC, sino que va a haber regularidad en ese tipo de vuelos. Las compañías van a poder, en el marco de las rutas que tienen concesionada, poder operar con las distintas provincias. Naturalmente que en función de la situación epidemiológica de cada una de las provincias, ustedes recién hablaban muy bien de la situación crítica de Córdoba, las autoridades sanitarias tienen la facultad para limitar ese ingreso y para establecer los protocolos dentro de la provincia una vez que se arribe a cada una de estas distintas jurisdicciones. Entiendo que Córdoba es una situación crítica en este momento, pero también entendemos que el aeropuerto de Córdoba es un hub muy importante para la conectividad hacia otros lugares y si bien hoy hay restricciones, probablemente podamos tener el retorno de actividades a corto plazo. Nosotros hemos notificado a todos los gobiernos provinciales en el día martes que íbamos a retomar con las actividades de manera regular, tanto de vuelos de cabotaje como de micros de larga distancia y trenes, y estamos esperando la devolución de cada una de las provincias con los protocolos correspondientes en ese sentido. Ya hay provincias que nos han confirmado de manera oficial, otros lo han hecho de manera extraoficial. Negativa formal todavía no tenemos ninguna, si bien entendemos que hay algunas provincias que porque están en un muy buen estado epidemiológico, entonces quieren limitar el ingreso de personas de otro lugar por las posibilidades de generación de brotes, y otra porque están con situaciones críticas, están restringiendo el ingreso de las personas. Obviamente que hay mucha discusión respecto de cómo impacta el transporte en el COVID y frente a esas situaciones, bueno, uno respeta la mirada de cada ministro de salud de cada provincia y la determinación final de cada gobernador. Ministro, usted lo acaba de subrayar, el aeropuerto Córdoba, el Ambrosio Tarabel, es muy importante para las conexiones internacionales. Hemos tenido históricamente un contacto muy frecuente con Brasil, con Chile, con Perú, con Bolivia y también con Panamá a través de Copa, con todo el Caribe y Estados Unidos. ¿Un gobernador o una provincia tienen la potestad de cerrar su espacio aéreo para esta conectividad? Y esta pregunta viene atada a la otra. ¿Los gobiernos de cada una de las provincias estaban al tanto de lo que ustedes iban a anunciar? Porque aquí en Córdoba han dicho que todavía le falta conocer la letra chica del anuncio, por eso lo consultamos. No, la letra chica en realidad es la resolución. Es decir, nosotros, el DNU estableció, cuando fue publicado el día lunes, las restricciones de prohibición de los vuelos de cabotaje de larga distancia, y naturalmente que los gobernadores no saben la letra chica. La letra chica en realidad es la facultad que tienen ellos para poder limitar la cantidad de frecuencias en cada provincia, entendiendo que además no solamente se trata de que llegue gente, sino la forma de hacer la trazabilidad de los pasajeros. Es decir, nosotros comprendemos esa situación y es algo que le ponemos mucho énfasis, porque más que el posible contagio dentro del avión o el colectivo, lo que más nos preocupa es una persona asintomática que puede ir a un lugar donde no hay contagios y esa llegada de esa persona sin saberlo después genere un brote importante y no podamos tener la trazabilidad porque pudiera haber contagiado dentro del avión a otras personas o dentro de un micro a otras personas. Por eso tomamos muchos recaudos en los protocolos internos es decir, dentro del micro, dentro del avión, cómo deben ser tomados, y en el aeropuerto y los controles de distanciamiento que corresponden en cada una de esas circunstancias, y después la trazabilidad de ese pasajero en la llegada de cada lugar. Entendemos que es una vuelta paulatina, no queremos forzar situaciones, reitero, tenemos que ir generando también confianza y mirando cómo va evolucionando la pandemia en cada lugar. Claramente que el virus tiene un impacto diferente en cada región, de hecho en el interior del país no teníamos, hoy tenemos un nivel de contagios importante en el interior, y en la ciudad de Buenos Aires hay un retroceso del virus que se viene marcando, y en el área metropolitana también, a pesar de que ha crecido el volumen de personas transportadas. Por eso digo, no siempre la relación persona transportada
llegada tiene que ver con la circulación del COVID, digamos. Es claro que puede haber una persona con COVID asintomático que va a un lugar y puede generar un brote, pero no necesariamente ese volumen de personas transportadas significa que va a haber un crecimiento del volumen de COVID. Sí, lo que debe haber es un alto recaudo por parte de las personas que viajan y se trasladan de un lugar a otro para cumplir con las situaciones de higiene, de uso de barbijos. En ese caso estamos pidiendo para los aviones barbijos profesionales tricapa que evitan obviamente todo tipo de contagio, además de que el avión tiene un ambiente de aire diferente porque los filtros que se utilizan para el sistema de aires son absolutamente de alto nivel tecnológico, que son iguales que si estuvieran dentro de un quirófano, y eso es obviamente algo sumamente importante, ¿no? Ministro, según se informó, el regreso de los aviones y de los colectivos de larga distancia es únicamente para los trabajadores considerados esenciales y para quienes necesitan viajar por razones de salud. ¿Qué pasa con aquellos que quieren trasladarse por cuestiones afectivas para visitar a algún ser querido, hijos, padres, abuelos, nietos, parejas que quedaron distanciadas durante la cuarentena? ¿Siguen teniendo vedado el acceso al servicio de transporte público? Lamentablemente siguen teniendo vedado el acceso al transporte público. Me sonrío porque la verdad es una situación que se da muy habitualmente y que nosotros lo vemos, lo percibimos, pero la verdad que todavía no tenemos la posibilidad de generar una apertura tan amplia. Imagínense que los gobernadores están teniendo precauciones respecto de la apertura para esenciales. Imagínense si nosotros además hiciéramos una apertura para que la gente pudiera visitar a sus familiares, o eso significaría de hecho la vuelta del turismo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una preocupación aún mayor. Por eso queremos ir desarmando paulatinamente esta situación que teníamos de restricciones para ver cómo evoluciona también el impacto de la pandemia en ese sentido. Por eso hay muchas situaciones que están todavía vedadas. Si bien entre los esenciales recuerdo que existe la razón de fuerza mayor y frente a situaciones críticas de fuerza mayor, por ejemplo, si un familiar está transitando una enfermedad y requiere de la asistencia de un familiar que está en otro lugar del país, sí lo va a poder hacer. Ministro, a propósito y en relación a la pregunta de recién, ¿esto qué significa? ¿Que el pasajero de un colectivo o el pasajero de un avión tendrá que esgrimir un argumento válido para poder viajar, presentar una suerte de justificativo? Porque todo el mundo está desesperado por viajar por distintas causas y circunstancias. Y la otra pregunta vinculada con es si ustedes van a pedirle un hisopado a alguien que se suba a un colectivo o arriba de un avión, porque la OPS ha recomendado que no es necesario pedirle este hisopado. ¿Con qué parámetros se van a mover ustedes? Sí, respecto de la forma de demostración, lo que vamos a exigir es el sacar el certificado único habilitante, que es lo que está vigente hoy en la Argentina para poder ser declarado esencial o exceptuado. En ambos casos el certificado determina si es esencial o exceptuado. Aquellos que dicen que son esenciales podrán hacer uso de sacar un ticket, y obviamente que tiene que ver con la vinculación del trabajo para poder hacer ese vuelo. Y respecto de el exigir hisopados y demás, no está en ninguno de los protocolos ningún tipo de test, entendiendo que es una reserva que se hace en los gobiernos provinciales de cuidado en la llegada a sus lugares de origen, porque la verdad que si nosotros pidiéramos un hisopado y alguien se hisopó en el día de ayer o antes de ayer para poder tener el resultado del día de hoy, pasaron 48 horas. Durante esas 48 horas podría haberse contagiado eventualmente, por lo cual no tendría mucho sentido hacer el hisopado y tendría un impacto igual de contagio. Y es más, hasta sería peor porque generaría una situación de confianza en esa persona con un test negativo, aunque podría haberse contagiado en ese lapso y podría ir contagiado a ese lugar. Por lo tanto, nosotros tampoco recomendamos ningún tipo de test en ese sentido, porque muchas veces dan la percepción de que no hay contagio y esa persona podría ser o asintomático o estar cursando el virus posterior a la toma de la muestra del hisopado o de cualquier tipo de esos test que requieren una respuesta después posterior del resultado. Y entendemos que sí es importante tal vez en la llegada, porque es allí donde van a permanecer, donde podrían generar el esparcimiento del virus. Por eso muchas provincias sí toman el hisopado, y en ese caso tal vez sea importante que lo hagan, o otro tipo de elementos de control que cada provincia utiliza distintos test. Algunos hisopados, otros test de simplemente toma de muestra de saliva, y en otros casos los PCR. Ministro, desde que comenzó su gestión, usted tenía en su equipo de trabajo a dos funcionarios escoltándolo, Walter Sayeg y Gabriel Bermúdez.
de acá de Córdoba. Últimamente hubo muchas versiones. ¿Siguen trabajando con usted? Walter Sayek sigue trabajando. En el caso de Gabriel Bermúdez ha presentado la renuncia, por lo tanto va a ser reemplazado seguramente en los próximos días. Hoy casualmente he estado también hablando con el senador Caserio, que está haciendo mucha fuerza también por el presupuesto para el año que viene, incluyendo obras para Córdoba y también vinculado con los subsidios para el transporte público. Naturalmente que tengo por ambos funcionarios, tanto por Walter Sayek como por Gabriel Bermúdez, un enorme respeto. He podido trabajar con ellos, pero bueno, hay situaciones del ámbito político que requieren que haya modificaciones y eso es lo que hemos ido avanzando, de la misma manera que cuando tenemos que hablar con el gobernador Schiaretti lo hacemos con absoluta confianza, entendiendo que todos trabajamos para el bien común. Ministro, a propósito y a colación de esta pregunta, ¿Caserio es el que pone el reemplazante de Bermúdez? ¿Él es el que decide, es el dueño del cargo? No, dueños de cargo no hay nadie. El dueño del cargo es el presidente en todo caso, que es quien dispone en cada lugar si efectivamente quien le proponemos como nombres para ser funcionario le parece que son competentes. En todo caso, Caserio le podrá proponer al presidente, como va a proponer a mí seguramente una persona, y nosotros después valoremos si esa persona que nos propone está capacitada para cubrir el lugar de Gabriel Bermúdez, podrá hacerlo o no, si no, sugeriremos otro nombre. No hay dueños de cargos en ningún lugar, excepto, reitero, el presidente, que es el único que ha sido votado y elegido para determinar quiénes somos sus funcionarios. Es decir, después los demás, todos dependemos de la viabilidad que vea el presidente respecto de si cumplimos con nuestra labor como corresponde, ¿no? Y somos todos, obviamente, posibles de ser reemplazados en cualquier momento. Ministro, muchas gracias, muy gentil. Mario Meoni con nosotros. Importantes definiciones. No van a pedir, a ver,